que el Brahman argentino tuvo una presión de selección altísima. Estamos hablando de más de 500 cabañas, pasamos a ser 12, a costa de una selección tremenda. Por eso yo digo que el biotipo o el tipo de Brahman argentino, la misma consanguinidad que generó esos 10, 15 años de estar aislados del mundo, hizo que seleccionemos un ganado Brahman propio de la Argentina. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un episodio de Carne Cast. Mi nombre es Mauro Venturini y hoy nos visita un colega y amigo del norte de Santa Fe, Esteban Binagui. Si bien Esteban es colega, es médico veterinario, tiene la particularidad de que también es productor y es criador de la raza Brahma. Esteban, buenas tardes, bienvenido. Yo te presentaría como presidente de la asociación, pero sé por lo que me dijiste vos de récord que ya sos expresidente y además ex inspector. Pero ¿por qué no nos contás un poco más vos en persona sobre tu pasaje por la Asociación de Criadores de Brahma? Hola Mauro, un gusto estar charlando en particular con vos, como dijiste, un amigo de acá del norte, de nuestra misma región, conocemos lo que es el norte argentino, las dificultades que tiene ser productor acá. Y sí, mi pasaje por la raza Brahman, la verdad que me pongo a pensar y me doy cuenta de los años que tengo, ¿no? Tiene muchos años, realmente desde casi terminando mi parte de estudios de veterinaria, ya por el 97-98, empecé a acercarme, más que nada por una cuestión de necesidad de la conducción de ese momento de la Brahman. Era muy poca, había nada más que 12 socios en la institución, una institución que estaba al borde de desaparecer a fines del 90. Y obviamente sabían de nuestra pasión, de mi familia, de nuestro compromiso con esta raza y por el convencimiento de la necesidad y manteniéndola pese a todas las adversidades que se presentaban ser criador Brahman en esa época de la historia de la Argentina. Así que yo tengo la verdad que ya casi 30 años de estar con esta raza en distintas funciones. Siempre fui soldado. Últimamente, los últimos 3 años y medio, me tocó ser la conducción, la presidencia, cosa que fue la verdad que un gran honor, un gran desafío y bueno, por suerte, porque ya estaba un poco cansado, la terminamos ahora en mayo. Continuó otro colega también de una familia de trayectoria con la Brahman, que es Miguel Pibernos del Chaco, que es el actual presidente. Y bueno, esto es un poquito contarte lo que tiene que ver yo y lo que tiene que ver mi historia con la raza. Yo fui todo, fui inspector, fui director, después, bueno, presidente, fui coordinador de la comisión técnica. Ahora me pidió Miguel que vuelva a hacer ese cargo de coordinador de la comisión técnica. Digo, a modo también de contar, la Brahman tiene una historia con la cuestión técnica. En su momento ya publicaba revistas mensuales de contenido técnico, hablando de hace 40, 50 años atrás, donde por ahí las opciones de llegar con conocimientos técnicos no eran tantas, y esta institución mensualmente publicaba una revista con contenido técnico. O sea, siempre tuvimos esa mirada más bien técnica de nuestra institución, y alguna vez lo hablé con vos sobre cosas que nos gustaría avanzar e investigar y trabajar y dar sustento a lo que uno pregona, digamos, sobre la necesidad del gen índico en los rodeos ganaderos del norte. Eh, bueno, siendo lo que te digo, que venía haciendo siempre las funciones que se presentaban, terminé siendo presidente. La verdad que una presidencia que me tocó acomodar algunas cuestiones institucionales que se generaron a partir también de haber estado tan mal. O sea, tuvimos problemas económicos, institucionales, debido a la decadencia de nuestra raza en el país durante el periodo que te dije, y generan inconvenientes, ¿no? Bueno, eso fue lo que se trató de acomodar. Hoy vivimos otra realidad. Hoy la raza supera los 100 socios, estamos cerca de los 120 socios. Cuando yo asumí ya en noviembre van a ser 4 años, pero bueno, yo terminé en mayo, éramos 48 y hoy ya estamos en 120 socios. Esto debido a un compromiso de la institución, de la conducción, de los socios, pero también a una necesidad, ¿no? La cuestión climática aceleró los pasos, lo que veníamos nosotros tratando de mostrar de la mejora genética, de la calidad del producto que se ofrecía,
de las virtudes de esta raza, en sus cruzamientos sobre todo, se aceleró a partir de la cuestión climática de estos últimos 4 o 5 años que fueron muy extremas en nuestra región y que hizo que el productor, más allá de las cuestiones comerciales que en nuestro país, a lo mejor la gente que ve esto, gente de Colombia, de Paraguay, de Brasil, no entiende, pero bueno, acá tenemos una cuestión de un rechazo hacia un color de un pelo, que es el pelo blanco. Entonces, más allá de ese prejuicio, esa estrategia comercial que desvaloriza todo lo que tenga pelo blanco, el productor es consciente de que necesita los genes del índicos y en particular del Brahman para tener un nivel de eficiencia en su producción, sobre todo de cría en el norte del país. Así que bueno, un poco eso es una síntesis de mi historia personal y de la situación en la que se encuentra la Brahman hoy. Hoy está en un pleno crecimiento, la Brahman en Argentina está, el creador no da abasto, el cabañero no da abasto en la oferta de hembras y la oferta de machos está totalmente demandada, digamos. Seguramente, sí, a ver, con una gran selección. Lo que se ofrece tiene que ser muy bueno, en general en todas las razas, en particular en el Brahman, se nos piden cosas como, más allá de que una raza que tiene que tener mucho cuero, bueno, se exige que ese cuero no implique un prepucio largo y demás, cosas que para nuestra raza es difícil lograr la corrección tan buscada, ¿no? Pero bueno, un poco eso es una síntesis, Mauro. Para redondear la síntesis, que estuvo muy buena porque resumiste en una sola etapa 3 o 4 preguntas que te iba a hacer, pero te hago una más para redondear la idea. ¿Recordás más o menos cuántos animales están registrados en la asociación? Un número global como para Hoy tener una dimensión. en vientres, hoy estamos cercanos a los 5.000. 4.000 y pico de vientres, no tengo la actualización. En vientre no se crece tanto, Mauro, por las cuestiones estas de la tecnología de la reproducción. Digamos. O sea, hoy hay más inscripción de productos y los vientres se mantienen o disminuyen por la cuestión de las donantes y demás. También son situaciones que se presentan, fíjate vos, en la cuestión institucional, ¿no? El hecho de tener siempre los ingresos eran aranceles por vientre. Entonces vos tenías un ingreso económico mayor en la institución cuanto más vientres tenías. Bueno, hoy eso hay que replantearlo porque existen más productos, uno se cobraba menos por la inscripción del producto y más por el vientre, y hoy las instituciones tienen algún problema económico porque los vientres no aumentan y los productos sí, y los costos a veces aumentan. Así que bueno, el número de vientres está en 4.000 y pico de animales. La inscripción de productos, no sabría decirte, pero estará alrededor de cerca de los 800 en macho y más de 1.000 en hembras, bastante más de 1.000 por la presión de selección que te decía, en macho se selecciona mucho más, en hembra se trabaja. Así que esos son los números. Pero bueno, hubo momentos en la historia de nuestra raza de más de 30 o 40 mil vientres inscriptos por año, digamos. Era otra realidad, digamos. Estamos Sí, hablando que seguro. estamos en el 10% de lo que fue. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Esteban, ¿las bases del Brahman en Argentina tienen origen en el Brahman americano o tienen una impronta fuerte sobre todo Paraguay, Colombia, Brasil? Ese es un tema interesante, Mauro, son las cosas que me gustan a mí. O sea, dentro de la historia del Brahman o del Índico en Argentina, nuestros primeros ingresos tienen que ver con Brasil, así como también el Brahman americano tiene que ver con el ingreso del Índico brasilero. Digamos. El primer ingreso del Índico a América viene vía Brasil. A nosotros también nos ingresó por ese lado Ganado Bucerat, que es uno de los formadores del Brahman, Ganado Nelore, que es formador del Brahman, vía Río Uruguay, por Corrientes, ingresado de contrabando y después, siempre de contrabando, pero por la compañía Lievi, los americanos, los grandes ganaderos del Paraguay y del noreste argentino, entró por ahí los primeros animales de raza índica. Seguramente no eran Brahman, pensando que en el 24, en 1924, recién se funda la Asociación Brahman Americana, que es la que crea la raza, por así decirlo.
También con ganado así, ganado Nelores, Bucerá, Krishnavali, que llegaba de Brasil, algo que venía de Asia, de los arreglos de los embajadores y demás que han llegado, se generó este cruzamiento. En la Argentina, las primeras importaciones oficiales, a partir de que se permitió, porque estaba prohibido el ingreso de ganado índico hasta el 1941, fue de Hajin, que es el creador el máximo exponente al día de hoy de la raza Brahman, y la primera importación vino de ahí, como raza Brahman. También después de los 2 años o 3 vino de otra cabaña, también de Texas, también Brahman. Y de ahí se incorporó mucho Brahman americano como tal, hasta donde empezó lo que veníamos diciendo. En el 80, mediados del 80, la crisis del Brahman, generada por cuestiones económicas, cuestiones de una cebumanía exagerada donde todo el mundo usaba cualquier animal de pelaje blanco y lamentablemente no hubo selección y generó, en vez de ser positivo el aporte, en muchos casos fue negativo el aporte del gen índico en el mal uso, ¿no? A partir de ahí quedamos cerrados, Mauro. O sea, es como que el Brahman argentino tuvo una presión de selección altísima. Estamos hablando de más de 500 cabañas, pasamos a ser 12, a costa de una selección tremenda. Por eso yo digo que el biotipo o el tipo de Brahman argentino, la misma consanguinidad que generó esos 10, 15 años de estar aislados del mundo, porque nadie nos ofrecía genética, porque los que hacíamos esto no teníamos la capacidad económica para proveernos de genética de afuera, porque vendíamos muy poco, hizo que seleccionemos un ganado Brahman propio de la Argentina. Y hoy vemos algunos de esos resultados. O sea, de estos últimos 10, 15 años que empezó a haber nuevamente una demanda de la raza, con las posibilidades de inversiones de los cabañeros en genética, hemos visto que el aporte del ganado, por ejemplo, Brahman paraguayo, hizo una explosión en nuestro Brahman. Y hoy en las pistas es lo que llama la atención. Ven productos de altísima calidad que pueden competir en cualquier lugar. Algunas crías de productos americanos o paraguayos superiores a las propias de su origen. Y eso demuestra que el vigor intrarracial, por así decirlo, digamos, hemos tenido una consanguinidad nuestra que al chocar con genes de Brahman de otro lugar, han mostrado características superiores. Entonces el Brahman argentino, y tratamos de la asociación hacer un listado de los toros dadores. Entonces, Esteban, estaban haciendo una lista de Sí. toros. La idea de la asociación es armar una lista de toros disponibles que tengan varias generaciones nacionales, porque creemos que la consistencia genética que hay en el rodeo Brahman argentino es muy importante y puede ser útil para inclusive Brahman de otros países, ¿no? De otros lugares. Es un proyecto, se está tratando de juntar y poner a disposición como un catálogo de toros nacionales, digamos, eh, para uso acá en la Argentina y como para que esté disponible en el exterior también. Un poco así que esa es cómo ha evolucionado y también siempre, como te decía, con un sustento técnico. Digamos. La verdad que es una biblioteca muy linda dentro de nuestra institución, con montones de trabajos que se han hecho con el INTA, con ministerios, en forma privada. La verdad que siempre, en realidad, no es la Brahma en los últimos años. Antes era la Asociación Argentina de Creadores de Cebú, donde incluía inclusive hasta el Brangus y Bradford y Santa Gertrudis, después se separaron, pero bueno, hay un bagaje de información interesante y es lo que ha moldeado un poco al Brahman argentino actualmente, un animal más bien moderado, bien productivo, bien pastoril, como es nuestro ámbito de producción. Así que eso es lo que te puedo decir de por dónde viene evolucionando el Brahman. Esteban, y en la actualidad también están usando algo de genética importada. ¿Tienen posibilidad de meter algo de semen importado o todavía están limitados para incorporar ese tipo de genética? No, ya hace algunos años primero empezó a ingresar genética paraguaya, por así decirlo, algo de paraguaya,
pero con mucho americano. O sea, Paraguay tiene la posibilidad de ingresar la genética que considere del mundo sin ningún tipo de traba. En nuestro país, para el que no sabe, siempre hemos tenido trabas respecto a eso, digamos, mucha protección a la incorporación de genética o de infraestructura inclusive, digamos. Y en razas como la nuestra, que en realidad venden poco volumen, los centros de inseminación no era un gran negocio traer un toro para vender pocas pajuelas, entonces se nos hacía difícil acceder. Ya hace varios años que vía Paraguay entró mucho, también entró Colorado vía Colombia, algo de americano vía Colombia, algo de brasilero, vía también brasilero Colorado, ha venido Brahman Colorado de Brasil. Así que es lo que te comentaba, eso nos dio un gran impulso, sobre todo en lo que es el gris, el ingreso de toros como Átomo en la Argentina fue muy importante, nos dio cosas que no teníamos, nos dio una estructura, nuestro animal Brahman es bien productivo, pero siempre estuvimos escasos de estructura ósea, con mucha carne, con mucha precocidad, pero con algunas deficiencias en esos aspectos. El Brahman argentino tiene una calidad racial, la verdad que muy buena, digamos, y a mí me apasiona eso y soy un defensor de que los Brahman tienen que expresar las características raciales porque son lo que lo hacen apto para producir acá. El Brahman argentino tiene eso, a veces hemos incorporado genética de otro lado que nos aportó algunas cosas en detrimento de alguna de estas características. Pero bueno, el trabajo del cabañero es eso, ¿no? Es un constante trabajo en buscar la perfección, que nunca la vamos a encontrar, y ir cruzando y evaluando y un poco de arte también, ¿no? Seguro. Bueno, pero si esa situación se revirtió, hoy tenés un biotipo característico de Argentina y tenés posibilidad de trabajar con biotecnologías, también se va a facilitar bastante el proceso de mejoramiento. Eh, Creo que lo hablé en alguna oportunidad en forma personal con vos, la utilización del semen sexado para el caso de ustedes sería espectacular porque inseminando con Sí, sexado hembra pueden aumentar el número de vacas del plantel y tener un plantel mayor, con toros probados, con medición de un montón de caracteres que van a aumentar mucho el proceso de selección y a disminuir los intervalos generacionales, ¿no? Para llegar a los valores requeridos o estimados. Respecto de eso, Esteban, quería preguntarte sobre qué parámetros productivos están trabajando más intensamente para ser mejorados. y mirá, siempre se nos exigen cosas con las que tenemos discusión de nuestros análisis técnicos, digamos, que tiene que ver, se nos juzga, se nos pretende evaluar con otras razas que tienen otra evolución, otro ámbito de desarrollo y donde han evolucionado en su desarrollo como raza, la cuestión de la precocidad. Digamos. Es una discusión bastante interesante en el seno de nuestra raza, donde se nos pide que tengamos animales más precoces y donde algunos se plantean de que la función de nuestra raza no es la precocidad, sino en todo caso es la longevidad, y en todo caso discutamos sobre la fertilidad, pero no sobre la precocidad. No obstante esto, o sea, somos conscientes de que hay extremos, digamos. Bueno, los objetivos son, ya hemos hecho hace varios años con el INTA de Mercedes, un trabajo hecho por Carlos Robson y Sebastián, López el Valiente. apellido del colega, López López Valiente. Valiente, evaluando el desarrollo de hembras de acuerdo a los distintos sistemas de recría, donde se llegaron a algunas conclusiones interesantes que tienen que ver de que básicamente, indistintamente de la forma de cría, la vaca Brahma necesita tener en la Argentina un peso mínimo aproximado de 360 kilos para tener ciclos fértiles y llevar a cabo una concepción. Bueno, este es un trabajo y se sigue en esa discusión, se nos sigue exigiendo a veces en las exposiciones, se nos compara con razas y bueno, yo soy de lo que no deberíamos ir tan atrás de eso, porque no es nuestra función, sin ir a los extremos, ¿no? Después tiene que ver con la calidad de carne, ¿no? Empezar a trabajar sobre genes de terneza, sobre conversión. Ahora en agosto del año que viene entramos al RFI que se armó en Mercedes, también en el INTA de Mercedes,
Fue un pedido que se hizo, nosotros habíamos hecho lo hice yo cuando era coordinador de la técnica, durante la pandemia, fíjate vos, porque tuvimos que ingresar a la provincia de Formosa, en plena pandemia, no era fácil. No nos querían atender nuestros animales, el personal del INTA, por la cuestión esta del COVID. Habíamos hecho una evaluación durante un año de toritos en recría, buscando animales que genéticamente tengan algunas características superiores. Hoy ya estamos, gracias a Dios, en un paso más adelante, que es el RFI, que aunque para a lo mejor la gente que escucha de otro lugar del mundo dice esto es una cuestión que tiene mucha data, bueno, para nosotros es difícil en el norte del país llegar a esa tecnología, no es algo tan fácil, y hemos logrado que desde este año se hayan empezado a hacer pruebas, y el año que viene entramos nosotros con productos. Así que lo nuestro va también por ahí, por encontrar animales genéticamente superiores en eficiencia, animales más precoces sin perder características productivas que tienen que ver con su longevidad y con su vida útil. Así que son las cosas que nos llevan en la selección, así como básicamente son todas las razas, estamos en lo mismo, pero a nosotros se nos exigen algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con esto de la reproducción, ¿no? Ese es el desafío, y también es el desafío, pero no ceder ante una exigencia del mercado, porque yo personalmente tengo miedo de que perdamos algunas otras características que son las que nos identifican. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona, depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en Cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Claro. Vos sabés que con el tema de RFI se van a sorprender con los resultados. En general, Brahman tiene un muy buen performance en el ranking. Y te cuento una anécdota cortita. Hace un año y medio se terminó acá un ensayo cuya autoría es el doctor Peter Hansen, donde estaban evaluando los efectos epigenéticos de suplementación de madres donantes con metionina y colina. Y bueno, se medían diferentes parámetros a nivel de la producción de los hijos. Y después del periodo de recría y engorde, esos animales fueron a faena y se hizo un test de degustación. Y la verdad que si bien a la vista, antes de ser cocinada la carne, se veía diferencia notable en el marmoreo respecto de las razas británicas, no había diferencia significativa en cuanto a la terneza, que era un poco el mayor desafío, y bueno, la jugosidad y el sabor. Yo, honestamente, lo que yo probé, el sabor era todo lo mismo. Eh, y la diferencia que veíamos en el marmoreo, que pensábamos que en la terneza iba a influir, era prácticamente indetectable. Así que evidentemente esos caracteres se vinieron trabajando hace mucho. Y otro carácter al que se le da muchísima importancia es a la docilidad. Acá se trabaja muchísimo con docilidad y bueno, va a revertir un poco eso, la imagen o el prejuicio que mucha gente tiene eso respecto de las razas índicas, ¿no? Es así, sí, sí, yo no lo hacía referencia. Igual tenemos ya identificados, o sea, hay cabañas y cabañas, digamos, y hay algunas que, bueno, que se están dando cuenta de que tienen que empezar a modificar la selección y modificar la forma de trabajo, ¿no? Un poco la cuestión esta del manejo del animal y las nuevas formas de producir a más amigables hacen que tengan que modificar, y en este ganado se nota enseguida que qué productor trabaja de una forma y qué productor trabaja de otra. Digamos. El índico enseguida te vas a dar cuenta quién tiene un manejo amigable y quién no. Así que también es algo por lo que uno va trabajando y siempre poniendo una vara, no es fácil, Mauro. A ver, tener una institución chica, no querés que nadie se te vaya, entonces tenés que estar ahí, viste, entre llevar el mensaje sin ser tan duro. Es como que se avanza lentamente, porque debemos sumar y convenciendo de que las cosas hoy son distintas. Y el Brahman evolucionó, por criterios que tenían que ver lo que voy a preguntar al productor en Argentina y el Brahman para dar rusticidad.
Y bueno, hoy tratamos de decir, no es solo para rusticidad. El Brahman evolucionó para ser un animal de aptitud carnicera, que es su definición zootécnica, digamos. Somos una raza que produce carne, que además produce en ambientes difíciles, más bien tropicales o subtropicales, pero es una raza de carne. Bueno, eso es lo que tratamos de llevar como mensaje. El Brahman ya no es solamente una raza que vino a aportar caracteres de rusticidad, sino que vino a aportar características carniceras, digamos. Y bueno, este es el trabajo de la institución, ¿viste? Y estamos un poco a veces a cargo de la institución, es cambiar el mensaje. Sí, yo creo que ahí es importante, si bien siempre debe ser el ánimo de la institución crecer en cantidad de animales, es tratar de no descuidar la calidad, porque muchas veces son contrapuestas esos dos objetivos. No digo que no se lo pueda hacer, pueden aumentarse la cantidad y la calidad al mismo tiempo, pero mantener la calidad, como vos decías al principio hoy de la charla, es fundamental porque si no terminan ocurriendo las cosas que ocurrieron Que nos cuando ha hubo pasado. mucha presión de selección, exactamente. Así es. Esteban, para ir finalizando, contame un poquito de tu emprendimiento. Creo que lo venís heredando ya de tu familia, siempre fueron criadores de Brahman. Contame en qué lugar geográfico estás ubicado, si bien yo lo sé porque somos vecinos, pero para que sepa toda la audiencia y darnos una idea de cuáles son las condiciones climáticas y geográficas de esa región donde vos estás produciendo Brahman argentino. Nosotros estamos en el norte argentino, norte de la provincia de Santa Fe, referencia Argentina, Buenos Aires. Bueno, estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires hacia el norte, estamos a 400 kilómetros de Paraguay, donde las temperaturas superiores a los 35 grados son más o menos 300 días, de los 365, 300 están arriba de los 35 grados, digamos. Eh, un clima más bien subtropical con estación seca, así lo definen, digamos. Así como también tenemos periodos de mucha humedad, ambientes anegables, así como también pasamos por estaciones secas prolongadas. De hecho, estos últimos 4 o 5 años fueron así. Ahora estamos entrando a una primavera muy linda. Te cuento, Mauro, si no andás por acá. Está todo lindo, está verde, como hacía muchos años que no lo veíamos. Estoy al tanto, Así que estoy al tanto. estamos saliendo de un lindo invierno, por suerte. Ilusionados de que vamos a apreciar mucho. Así que ese es el ambiente donde estamos. Evidentemente, la idea de la Argentina es la pampa húmeda, las grandes praderas. Bueno, esa no es nuestra realidad. El campo donde yo trabajo, el 40% es monte. Eh, Estos sí son praderas, de las cuales algunas tratamos de mejorarlas y muchas son, le decimos pajonales de distintas variedades, porque son campos que también son anegables. Entonces, hay mucho pasto de gramíneas de muy mala calidad, donde el índico es el indicado para digerirlas precisamente. Bueno, esta cuestión de esta realidad, mi abuelo hace 60 y pico de años, Andrés Vinagui, vio que en estas razas índicas existía la posibilidad, y bueno, evidentemente hay una cuestión de pasión en esto, un hombre que se enamoró de esta raza, y a cosas como él se dedicaba a la parte comercial, tenía muy poca parte ganadera y venía de Rosario. La anécdota que por ahí sale publicada es que él traía para vender camioncitos que se los armaba acá en el pueblo, Morris, traía uno con otro arriba que lo armaban acá y se organizaba para parar en Ercilia, que fue donde fue la primera importación de Brahman desde Estados Unidos de Halle. Entonces él hacía noche en San Justo, salía a la madrugada y pasaba por ese campo. Cuando empezaba a aclarar, se bajaba en la ruta, cuenta mi papá, que era criatura en ese tiempo, y se iba al campo a ver esos animales blancos que a él lo apasionaban. Y así que así empezó la pasión de este hombre. Después, cuando pudo, empezó a irse hacia Corrientes. En realidad no se iba a Corrientes, llegaban hasta el río Paraná, dejaban el camión, cruzaban en barco, iban a Virasoro, compraban Brahman, lo que era Brahman. Mi papá dice que eran novillos con testículos, que no eran toros, digamos, eran cosas blancas, este, y las traían y las pasaban en barco, subían el camioncito arriba de la vía del tren para poder trasladarlo desde el tren que pasaba a la provincia del Chaco. No, el tren llegaba hasta Corrientes. Ellos podían pasar en barco a Corrientes, lo cargaban y venían con eso. Acá mi abuelo dejaba algo revendía y con eso
iba incorporando el índico, Brahman, por así decirlo. Se me ocurre que mucho habrá sido Nelore, mucho habrá sido Bucerá, digamos, eran el inicio del índico. Y bueno, la Asociación Brahman, la Asociación Creadora de Cebú, se funda en el 54, en abril del 54 en Argentina, y bueno, mi abuelo es socio desde el 60. Actualmente somos la segunda cabaña más antigua vigente desde que nos hicimos socios hasta el día de hoy, después de Virocay. Así que tenemos una tradición y evidentemente los genes son muy fuertes porque esa misma pasión me la transmitió a mí, digamos. La verdad que, qué sé yo, si alguien tiene pasión en su vida, mi pasión es esto. Y cada vez que uno fue aprendiendo y conociendo de la raza, ve que la pasión tiene un sustento objetivo, digamos, que no es una mera pasión que uno esté testarudo y quiera hacer algo. Y por suerte, estos últimos años como que nos damos cuenta de que no estábamos equivocados, de la necesidad de esta raza, del trabajo que había que hacer sobre ella, que teníamos la herramienta, que la herramienta había que moldearla, que acomodarla, pero que la herramienta estaba acá al alcance de la mano para la ganadería del norte, digamos. Y bueno, así que un poco por ahí es la historia de mi familia y su relación con esta raza. No, realmente está a la vista, Esteban, y aprovecho a felicitarte por la evolución que tuvieron, porque si bien yo no soy especialista en la raza, ni mucho menos, pero tuve la suerte de haber trabajado durante algunos años a la par de Bernardino Bedwick, cuando él era inspector de Brahman, que son esas personas de las que aprendes estando al lado. Así que algo más o menos me doy una idea, pero la calificación final la puso Kenfer. ¿Te acordás cuando te fuimos a visitar con uno de los caballeros más Sí, sí. importantes, que era también presidente de la Asociación Americana de Brahman? Y él tuvo comentarios muy buenos hacia el tipo de animales que crían. Así que los resultados están a la vista y felicitaciones porque es producto de la perseverancia por todo lo que nos acabas de contar y lo que han pasado. Esteban, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá podamos tener una charla personalmente ahora cuando me vaya de visita en algunos meses, pero no obstante te agradezco mucho y la verdad que hace tiempo nos debíamos una charlita sobre estos animales que parecen tan diferentes, pero que en algunos aspectos son muy parecidos también al Bos Taurus. Así que mucha ciencia y un toque de arte para poder llegar a los resultados que llegar. Así es, las dos cosas son las que son necesarias. No, gracias Mauro, gracias por esta oportunidad de hacer algo que me gusta en realidad. Yo por mí seguiría hablando, esto a mí se nota que es mi pasión, ¿no? Así que bueno, y sí, realmente para mí la raza está más allá del interés personal de mío comercial o de mi historia como familia relacionada a la raza. La pasión trasciende. O sea, yo soy un defensor del Brahman en el mundo, del índico en el mundo. Estoy convencido de que el desarrollo de la ganadería va por ambientes tropicales y subtropicales y la herramienta, como lo dije, es esto. Trabajemos sobre esto, mejorémoslo, hagamos lo que tengamos que hacer con ciencia, pero esta es la que nos va a permitir producir más y mejor carne para el mundo. En ambiente templado y frío, ya muchas opciones no tenemos. Así Así es. que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Esteban. Hasta luego.